Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy, tal y como reza el título del vídeo, vamos a hablar de... Volvemos otra vez con el libro Durantia y vamos a hablar del Hijo Eterno. Sé que a muchos de vosotros os encanta el libro Durantia, os apasiona y soy consciente de ello, soy consciente también de que muchos de los seguidores de Mundo Azul queréis más del libro Durantia, necesitáis saber más y os gustan los análisis que yo hago sobre el libro Durantia. Y entonces, tal y como os prometí en lo de las personalidades del universo, que os dejo por aquí los enlaces, esas 3 partes que hice de las personalidades del universo según cuenta el libro Durantia, os dije en su momento que iba a tratar exclusivamente los temas de cada una de esas personalidades. Y como en su momento también, que también os dejo por aquí los enlaces, he hablado en multitud de ocasiones de Dios, del ajustador del pensamiento, de cómo Dios se diluye en la creación, hoy vamos a hablar de otra gran personalidad, como os acabo de decir, y este es el Hijo Eterno. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Durantia sobre ello. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en el que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, quien siempre ha sido, es y será el Verbo viviente y divino. Y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas, en asociación con el Padre Eterno y Universal, envolviéndolo todo con su presencia. Se habla del primer pensamiento de Dios y se alude a un origen temporal imposible del Hijo Eterno con el fin de ganar acceso a los canales de pensamiento del intelecto humano. Estas distorsiones del lenguaje representan un esfuerzo por hacer contacto y llegar a un compromiso con las mentes de las criaturas mortales sujetas al tiempo. En un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido un principio. Pero se describen las realidades de la eternidad a la mente de los mortales limitada por el tiempo mediante estos símbolos intelectuales y que designen las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de las personalidades absolutas del Padre del Paraíso. Por ello, el Hijo constituye la relación divina de la identidad creadora del Padre Universal. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo que tiene propósito y lo personal. El Hijo Eterno es el Hijo original y ungénito de Dios. Él es Dios, el Hijo, la segunda persona de la deidad y el creador asociado de todas las cosas. Tal como el Padre es la primera gran fuente y centro, así el Hijo Eterno es la segunda gran fuente y centro. El Hijo Eterno es el centro espiritual y el administrador divino del gobierno espiritual del universo de universos. El Padre espiritual es en primer lugar un creador y luego un controlador. El Hijo Eterno es primero un co-creador y luego un administrador espiritual. Dios es espíritu y el Hijo es una revelación personal de ese espíritu, la primera fuente y centro del absoluto. El Padre Universal nunca funciona personalmente como el Creador excepto en conjunción con el Hijo o con la acción coordinada del Hijo. Al Hijo Eterno se le conoce por nombres diferentes en los distintos universos. En el universo central se le conoce como la fuente coordinada, el co-creador y el absoluto asociado. En Ubersa, que es la sede central de este superuniverso, se designa al Hijo como el centro coordinado del espíritu y como administrador eterno de ese espíritu.
Aunque todos los hijos del paraíso pueden ser llamados con toda propiedad hijos de Dios, se tiene el hábito de reservar el nombre de el Hijo Eterno para este Hijo original, la segunda fuente y centro co-creador con el Padre Universal del universo central, de poder y perfección, y co-creador de todos los demás hijos divinos que surgen de las deidades infinitas. El Hijo Eterno es el Verbo eterno de Dios. Es totalmente semejante al Padre, en efecto. El Hijo Eterno es Dios, el Padre, como se manifiesta personalmente al universo de los universos. En su naturaleza el Hijo es totalmente como el Padre del Espíritu. Cuando adoramos al Padre Universal, en realidad estamos adorando al mismo tiempo a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. Dios el Hijo es tan divinamente real y eterno en su naturaleza como Dios Padre. El Hijo no solo posee toda la rectitud infinita y trascendente del Padre, sino que el Hijo refleja también toda la santidad del carácter del Padre. El Hijo comparte la perfección del Padre y comparte en forma conjunta la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas de imperfección en sus esfuerzos espirituales por alcanzar la perfección divina. El Hijo Eterno posee todo el carácter de divinidad y los atributos espirituales del Padre. El Hijo es la plenitud de la absolutez de Dios en personalidad y espíritu, y estas cualidades del Hijo las reserva en su manejo personal del gobierno espiritual del universo de universos. El Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. El poder espiritual del Hijo es absoluto en relación con todas las actualidades del universo. Él ejerce un perfecto control sobre la interasociación de las energías espirituales, indiferenciada y sobre todo la realidad espiritual, actualizada mediante su capacidad absoluta de la gravedad del espíritu. Todo el espíritu puro y no fragmentado, y todos los seres y valores espirituales responden al infinito poder de atracción del Hijo original del paraíso. Y si en el futuro eterno hubiera de representar la aparición de un universo ilimitado, la gravedad del espíritu y el poder espiritual del Hijo original resultarían totalmente adecuados para el control espiritual y efectivamente la administración de esta creación sin límites. El Hijo es omnipotente solamente en el dominio espiritual. En la economía eterna de la administración del universo, no se encuentra jamás repeticiones derrochadoras e innecesarias de una función. Las deidades no son dadas a la duplicación inútil del ministerio universal. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de los universos. La cohesión espiritual de toda creación se basa en la presencia ubicua y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Al concebir la presencia espiritual del Padre, resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. Espiritualmente, el Hijo Eterno es omnipresente. El Espíritu del Hijo Eterno está ciertamente con nosotros y en torno a nosotros, pero no dentro de nosotros ni como parte de nosotros, como lo es el ajustador del pensamiento. El fragmento residente del Padre ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas, de modo que esa mente ascendente responde cada vez más al poder de atracción espiritual del circuito todopoderoso de gravedad del espíritu, de la segunda fuente y centro. El Hijo original es universal y espiritualmente autoconsciente. En sabiduría, el Hijo es completamente igual al Padre. En los dominios del conocimiento de la omnisciencia no se puede distinguir entre las fuentes primera y segunda. Al igual que el Padre, el Hijo lo sabe todo. Ningún acontecimiento universal le sorprende jamás. Él comprende el fin desde el comienzo. El Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y seres espiritualizados en el universo de universos. No solo el Hijo conoce todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente, sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto, es plenamente conocedor de la vasta información que proviene por reflectividad del Ser Supremo, cuya información está en todo momento al corriente de todas las cosas que acontecen en todos los mundos de los 7 superuniversos.
y hay otros modos en que el Hijo del Paraíso es omnisciente. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual, amante, misericordiosa y administradora, es totalmente e infinitamente igual al Padre Universal, mientras que en todos esos contactos personales misericordiosos y amorosos con los seres ascendentes de los reinos más bajos, el Hijo Eterno es tan generoso y considerado, tan paciente y magnánimo como lo son los hijos paradisíacos en los universos locales, quienes tan frecuentemente se otorgan a los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos, ni tampoco funciona, excepto a través del actor conjunto, en los niveles del ministerio de la mente de los seres creados. Pero estas condiciones no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en pleno y libre albedrío del ejercicio de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherente a la infinidad del absoluto de la deidad, pero a medida que estos potenciales se hacen actualidad, caen dentro del dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad. El Hijo da origen a vastas huestes de espíritu, pero tales derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el co-creador conjunto, quien puede actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es, pues, un co-creador de personalidades, pero no otorga personalidad a ningún ser. De sí mismo y por sí solo nunca crea seres personales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de su capacidad de crear cualquier y todos los tipos de realidades distintas de la realidad personal. El Hijo Eterno está limitado en la transición de las prerrogativas de creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con el Padre, en acto divino de producir hijos adicionales, que poseyeran atributos creadores. Y esto han hecho y lo siguen haciendo. Pero una vez que han producido estos hijos coordinados, las prerrogativas de creación, al parecer, dejan de ser transmisibles. El Hijo Eterno transmite poderes creativos solo la personalización primera o directa. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar a un Hijo Creador, logran su propósito. Pero el Hijo Creador, que viene a existir de este modo, jamás puede transmitir ni se le delegan las prerrogativas de creación a las diversas órdenes de hijos que puedan crear posteriormente, pese a que en los hijos más altos del universo local aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un Hijo Creador. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa. Aunque rebasa las facultades de la mente mortal y material entender la realidad de la personalidad de tal ser infinito. Pero no lo dudéis, Él es una persona. Increíble. Una vez más, el libro de Urantia, por lo menos a mí, me deja con la boca abierta completamente y me da una nueva información, un nuevo tesoro y me dice: Julio, existe Dios, pero además existe una segunda personalidad que a todos los efectos es igual que Dios, que nos alimenta espiritualmente, que nos atrae hacia Él, que potencia todos los valores espirituales y que genera todo un contubenio de energía espiritual, con lo cual, y tal y como dice el libro de Urantia en sus pasajes, la espiritualidad, la energía espiritual es algo real, no es una entelequia, no son palabrerías, es algo no físico, porque iba a decir físico, pero es algo tangible, algo que es cuantitativo y cualitativo, algo que se puede medir en términos de potencialidad, tanto en cuanto que crea no personalidades, pero sí realidades, y sobre todo tiene un control espiritual absoluto, energético, de toda la creación y todas las realidades. Es increíble. Esta, el Hijo Eterno, es la segunda personalidad
y junto con el actor conjunto, que también lo habéis oído ahí, que es el Espíritu Infinito, que también hablaremos de él, forman la famosa Trinidad del paraíso, tan famosa también en otras muchas culturas, sobre todo las culturas judeocristianas, islámicas. Se habla de esa deidad. Muchas veces no somos conscientes o no tenemos en consideración a esta segunda fuerza, pero es una fuerza, Dios se quita de él para continuar esa creación y genera a un hijo, a una segunda pata y después a una tercera pata para que haya un sostén universal. El Padre da la personalidad, el Hijo de alguna manera controla la espiritualidad de esa personalidad y todo lo referente a ella. Imaginarlo, por favor, porque es increíble. Yo he cogido algunas citas o algunas partes de la información para hacer un concepto rápido y global para que entendáis y consigáis de alguna manera vislumbrar la imagen, no tanto antropomórfica, como nos suele pasar muchas veces que hacemos con Dios, sino de la capacidad de este ser que, como bien ha dicho el libro de Urantia, es inimaginable, que está más allá del tiempo y del espacio y que conoce el final desde el principio. Al igual que a Dios, nada le puede pillar desprevenido. Interesante frase. He cogido otra, que es: el Hijo original se ocupa siempre de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito. O sea, todo el ámbito espiritual es regido por esta segunda persona, por el Hijo eterno. Toda la realidad espiritual responde a la voluntad del Hijo, así como los circuitos del Espíritu, tan famosos también, y por el que corre una información ingente a través de lo físico, a través de lo espiritual, lo moroncial y realidades que probablemente desconozcamos, y traspasa todas esas realidades y forma como una especie de circuito neuronal por el que recorre una energía impresionante. La gravedad espiritual no solo reúne a los espíritus afines y los impulsa hacia el Hijo, sino que también reúne los valores espirituales de una persona. Imaginároslo. Unifica presencias espirituales de naturaleza y fuentes diversas, tales como el ajustador del pensamiento. Toda la energía espiritual, toda esa atracción que sentimos es del ajustador, pero también procede del Hijo, que es quien lo controla. El espíritu de la verdad, eso que está de alguna manera inundando toda nuestra realidad, que lo sentimos, que lo percibimos, ese también procede del Hijo. Pero el Hijo también tiene cierto tipo de aranceles, vamos a llamarlo así, en el que no puede crear a seres personales, porque esos son solo privilegios, y Dios solo tiene un privilegio, aunque tiene muchos, pero bueno, si solo tuviera un privilegio, el privilegio absoluto que no tiene otra persona es la de conceder la personalidad. Y el Hijo, si quiere crear a un ser personal, tiene que hacerlo a través del Padre, en actor conjunto, por eso se le llama co-creador. Yo he cogido aquí una frase en mi intento humano por definir sencillamente lo que podríamos entender como el Hijo Eterno, y es lo siguiente: el Hijo Eterno es el calor que desprende la llama de una hoguera, mantiene caliente el hogar y los corazones. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, muchísimas gracias. Continuamos, como dije en Caballo de Troya 8, al final de Caballo de Troya 8, continuamos con más del libro de Urantia. Vuelve el libro de Urantia, Mundo Azul, vuelve mucho más información, muchos más análisis. Lo visteis también el otro día, vuelve también Caballo de Troya, y Mundo Azul continúa, amigos. Mundo Azul continúa gracias a vosotros. Os tengo que recordar también que ya han salido los 2 primeros vídeos de la membresía, de los miembros, que podéis acceder, como bien sabéis, haciéndoos miembros del canal, podéis disfrutar de esa información un poquito más exclusiva, que no veréis aquí si no sois miembros. Dicho esto, muchísimas gracias a todos, gracias por apoyar el canal, gracias por darle a like, por compartir la información, el vídeo, por darle a la campanita, por suscribiros, y aquellos que que hayáis decidido haceros miembros, gracias también por haceros miembros. Mundo Azul continúa, Mundo Azul está aquí porque vosotros lo decidís, porque vosotros lo queréis,
y sobre todo porque de alguna manera Mundo Azul es también un poquito ese calor, esa intensidad, esa energía espiritual que trasvasa la cámara y que llega a vuestros corazones y al mío, por supuesto. Un abrazo, amigos.